Y hoy vamos a estar hablando acerca de la comunicación en la familia, sobre todo en las parejas. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, dice de esta manera la palabra del Señor: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, y cuando usted va al original es escuchar, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que este es un buen consejo. Podemos comenzar hoy con este buen consejo de Santiago. Ya sabes ya, pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para irarte, porque la ira, por mucha razón que tú puedas tener, no obra la justicia de Dios. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que el matrimonio es la perfecta representación de un Dios lleno de amor y compasión. El matrimonio contiene en su esencia la imagen de Dios. Esta es la razón por la cual el reino de las tinieblas busca con tanta intensidad destruir el matrimonio. Satanás procura destruir la imagen de Dios. Así que la estrategia de Satanás será crear discordias y falta de entendimiento para traer división en el matrimonio y en la familia. Efesios capítulo 6, versículo 11, un texto súper conocido, dice el apóstol Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas son planes premeditados del diablo, del enemigo, creados para destruir las relaciones, especialmente la relación conyugal. La palabra diablo significa en el idioma griego lanzar o disparar algo a través o entre, con el propósito de separar, desunir, acusar, calumniar y atacar. El objetivo del enemigo es llevar a una pareja a la división, trayendo dos visiones, hablando dos cosas, a veces hasta tres. De esta forma, el esposo y la esposa no van a conseguir convivir. Imagínense un hogar, por eso cuando un cristiano está anhelando casarse con una cristiana, porque si no se casa con una cristiana, entonces se va a casar con un yugo desigual. Esto significa que un cristiano se debe casar con alguien que también ame a Dios. Pero incluso dentro de la iglesia, cuando usted va a elegir a una pareja, usted no solamente puede conformarse que esa pareja, que esa muchacha o que ese muchacho sean cristianos, porque puede ser que esa persona sea cristiana, pero no tenga la misma visión, no vaya para el mismo lugar que tú vas, sobre todo si Dios te ha hecho un llamado específico para servir al Señor. Cualquiera no te va a servir para acompañarte en el llamado, aunque sea cristiano, aunque se sepa la Biblia. Necesitamos comprender que aún dentro de nosotros, los solteros, los que están solteros, que voy a dar una frase ahorita para los solteros más adelante, para que todo el mundo se sienta que en la enseñanza, todos están en la enseñanza. El soltero que está buscando una ayuda idónea, sobre todo el esposo necesita comprender que debe buscarse a alguien que le va a acompañar en el camino de la vida cristiana, que es una aventura. Entonces usted no puede escoger a cualquiera. Ella no puede escoger a cualquiera. Necesita un compañero de vida con un mismo propósito, con una misma visión, con una misma manera de pensar, con una misma manera de ver la palabra, donde el Espíritu Santo sea quien esté intercediendo, donde la palabra sea quien le esté guiando, para que entonces ese matrimonio pueda irle bien.
Ya dije algo para los solteros y no estaba. Así que es muy importante que en el matrimonio los dos podamos tener, en un matrimonio nunca, no siempre vamos a tener la misma opinión sobre diversas cosas, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas y sobre todo de qué manera Dios nos está hablando como matrimonio para entonces apuntar a lo que Dios nos está hablando, porque es muy importante poder estar unidos en el propósito y la misión que Dios le ha dejado al matrimonio. Te recuerdo que la misión que el Señor le ha dado al matrimonio es extender su reino a través de la predicación de la palabra, siendo discípulos como matrimonio que hacen discípulos. Así que el objetivo del enemigo es llevar a una pareja a la división, trayendo, como decía, dos visiones, hablando dos cosas. De esta forma, el esposo y la esposa no van a conseguir convivir. Por otra parte, el objetivo de Dios es darnos una sola visión, ser una carne, tener un solo objetivo y hablar una misma cosa. Ahora quiero hacer esta pregunta. ¿Qué recursos usa Satanás para separar a los matrimonios y a las familias? Voy a repetir otra vez la pregunta. ¿Qué recursos usa Satanás para separar a los matrimonios y a las familias? Yo te voy a decir en pocas palabras. Los recursos que el diablo va a usar para dividir tu matrimonio, él te va a usar a ti mismo para dividir el matrimonio. Él va a usar las palabras que decimos combinadas con nuestras acciones. Proverbios capítulo 18, versículo 21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho, esto está en la Nueva Traducción Viviente, cosecharán las consecuencias. El diablo es experto en usar un corazón enfermo para provocar incendios donde solo hay chispas en el aire. El diablo usará ambientes propicios para instar a peleas y disputas, usará nuestras palabras para provocar división. ¿Qué recursos usa Satanás para separar a los matrimonios? Me va a usar a mí mismo. Y va a usar, como alguien decía por aquí, mi lengua y mis acciones para enviar un mensaje negativo a mi esposa, a mis hijos. Por esta razón es muy importante no solamente ser un conocedor de la palabra, sino tener un corazón sano. Por eso es muy importante poder ir delante de Dios y decir, Señor, no solamente quiero aprender de ti, quiero que tú santifiques mi corazón, porque si tu corazón o mi corazón están enfermos, entonces lo que voy a producir con mis palabras, lo que voy a decirle a mi esposo, lo que le vas a decir a tu esposa, eso va a corromper, eso va a corroer, eso va a destruir, eso va a desanimar, eso va a dividir. Y cuando eso se va acumulando poco a poco en el tiempo, va a llegar un momento que ninguno de los dos se va a querer ver, como decimos, ni en pintura. No lo quiero ver en pintura. Ni en pintura lo quiero ver. Así que el diablo no va a usar muchas veces a alguien externo, sino que nos va a usar a nosotros mismos, nuestras propias palabras, nuestras propias acciones, para traer la división al matrimonio. Estos ambientes estarán llenos de falta de amor, perdón, odio, envidia, venganza. Es decir, usted puede pedirle a Dios que el ambiente que reine en su hogar sea un ambiente del Espíritu Santo, sea el Rey donde Cristo se manifieste, donde Cristo se glorifique. Pero si usted y yo no estamos buscando a Dios, si usted en su matrimonio no está buscando la presencia del Señor, si juntos no oran, si juntos no buscan del Señor, el ambiente que estará alrededor del matrimonio y en su hogar no será un ambiente lleno del Señor, sino lleno de muchas cosas que no vienen del Señor y que van a estar de alguna manera que otra influenciando a sus hijos, a su esposa, a su esposo.
influenciándolos para que no hagan la voluntad del Señor. Así que es muy importante que en su hogar el ambiente cristiano, haya un ambiente cristiano donde Cristo sea el Rey, donde el Espíritu Santo llene cada habitación, donde usted clame en cada lugar donde usted reside, donde usted mora, y usted eleve cada mañana una alabanza al Señor, donde usted le dedique al Señor su esposo, su hogar, sus hijos, porque la presencia del Señor, si en un lugar debe estar presente, es en su casa, es en su hogar. Pero cuando esto no sucede, entonces ese ambiente que va a estar alrededor de usted, falta de amor, perdón, odio, envidia, venganza, y te repito, Dios va a usar el enemigo va a usar un corazón enfermo para que ese corazón enfermo pueda decir palabras que van a herir, que van a dañar. Y ¿sabes qué? Hay palabras que nunca se olvidan. Hay palabras que tú le vas a decir a tus hijos que ellos nunca van a olvidar. Puede ser que esa palabra sea para bendecirlo, amén. Pero si esa palabra viene de un corazón enfermo, de un corazón que no ha perdonado, de un corazón que tiene culpa, de un corazón que está cargando por años con cosas que no ha sanado, entonces tus hijos van a recibir de ti, de tus palabras, van a recibir maldición y no bendición. Hay palabras que no se olvidan nunca. Saben, yo crecí con una frase desde niño, y no fue porque mis padres quisieron algo malo contra mí, al contrario. Pero yo nací con esta frase que me acompañó por muchos años en mi vida. Y esta frase es: tú no puedes. Tú no puedes. Quiero hacer esto, tú no puedes. Voy a hacer aquello, tú no puedes. Eso marcó mi corazón por muchos años, hasta que en algún momento de la vida y de la historia Dios sanó mi corazón. Pero hay palabras que tú le vas a decir a tus hijos, que un día le dijiste en un momento de rabieta, en un momento de dolor. Óyeme, esta que voy a decir es clásica. Te pareces a tu padre, igualito a tu padre. Eso es clásico. Esto en todas las culturas, ¿quién se yo? Eres igualito a tu padre. Parece que fue tu padre quien te parió. ¿Fue así? ¿Es así o no es así? Aquí hay quien me dice que no. ¿Qué le estás diciendo? Óyeme, estás dañado. Te ríes como tu padre, y cuando el matrimonio está divorciado, eso rememora y trae a la mamá, que fue esposa. Ella dice: ¿quién me mandó a elegirlo a él como el hombre? ¿Sabes? Eso trae una cantidad de ideas. ¿Sabes que cuando no hay paz en el hogar, normalmente en el hogar van a haber discusiones? Cuando Cristo no es el centro, no nos vamos a poner de acuerdo. Cuando la palabra no es el centro de nuestra enseñanza, los conflictos van a brotar constantemente, y en estos ambientes tendremos la tentación de opinar. Y junto con la tentación de opinar, la opción de argumentar de cómo deberían ser las cosas, acompañadas con palabras hirientes y deshonestas. Cuando estaba pensando en esto que estaba escribiendo, recuerdo rápidamente el texto que dice el Señor en Génesis. Después Pablo lo repite en Efesios: por tanto, dejarás a tu padre y a tu madre, y te unirás a tu mujer, y los dos serán una sola carne. Es decir, y hay un dicho muy popular que dice que entre marido y mujer nadie se debe meter. Así que cuando hay una disputa, cuando hay un problema entre el matrimonio debe buscar únicamente la solución ¿en dónde? En el Señor, en la palabra, no afuera. Porque cada persona afuera va a tener un criterio, va a tener una opinión. Las personas de afuera van a ver las cosas de un punto de vista tal vez no correcto, sino equivocado, y vas a tener tal vez un consejo que te diga: mi hija o mi hija, yo no creo que estás haciendo esto, y ahí tú sabes, ahí esa persona
tercera, cuarta, quinta, va a dar una opinión que en definitiva probablemente no va a ayudar en nada. Entonces, por eso, los padres que tienen hijos casados deben ser muy sabios y deben pedirle al Señor paz, paciencia, y cuando tengan que dar una opinión, que esa opinión no venga de parte del Señor. ¿Qué tienen que hacer? Ponerse un zipper. Tardo, ustedes pronto para escuchar, tardo para hablar, y más allá, tardo para irarse. ¿Por qué? Porque eso que va a estar escuchando los terceros, papá, mamá, va a producir en ellos, cuando ve que el matrimonio no funciona, ¿qué va a producir? Ira. Y la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Usted puede ir con ira a orar a Dios, usted puede ir con ira y va a cambiar la perspectiva que usted tenía de esa persona, y el diablo va a comenzar ¿a qué? A traer división, a traer raíces de amargura, a traer resentimientos. Y usted poco a poco eso va tomando fuerza, y va a llegar un momento que el problema va a ser muy difícil resolver. Seamos honestos. No es la falta de educación lo que nos hace pelear. Es la falta de amor, de aceptación y perdón lo que nos lleva a tomar diferentes posiciones, buscando cada uno el bien personal y no el bien común. Mira, el tema del matrimonio, para los que no se han casado y para los que están casados, es ponerte de acuerdo con tu esposa o tu esposo, ponerte de acuerdo en oración a ver qué van a hacer los dos juntos, porque ya no son dos, sino una sola carne. Y cuando uno comienza a hablar para un lado, pensando que tiene la razón, y el otro comienza a hablar para otro lado, pensando que tiene la razón, ahí va a empezar ¿qué? Una división. Solteros. ¿Quién está aquí soltero? Levante la mano. Con propiedad. Aquí hay uno que le va a arrancar la mano. Oye, soltero. Sí, allá hay dos escondidos. Esto es para los solteros. No busques personas educadas y de posición para unir tu vida en matrimonio. Busca a un cristiano lleno de Dios y del Espíritu Santo. Mira, cuando llega la crisis, no importa qué posición tiene. No importa cuánta educación le dieron sus padres. No importa qué posición tiene en la sociedad. No importa cuánto dinero tiene en el banco. Si no tiene al Señor, estás muy mal. Estás en peligro. Si te vas a unir a alguien, que esa persona ame a Dios, ame más a Dios que lo que te dice amar a ti. Porque si no, si esa persona te dice, yo te amo, y tú ves que esa persona, entre comillas, te ama más a ti que a Dios, ese no es, ahí no es. Ahí no es. Porque en el problema, la crisis, la pérdida, solamente aquel que ame a Dios se va a poder quedar contigo. Se va a quedar contigo. Y te va a acompañar. Y saldrán juntos adelante. Pero solamente aquel que ama a Dios por encima de todas las cosas. Y la elección de la persona con la que tú vas a pasar el resto de tu vida es probablemente la decisión más importante que vas a tomar. ¿Ama a Dios? Si ama a Dios es la persona. Pero si está buscando en ti a alguien para llenar sus vacíos, esa no es la persona.
El matrimonio constantemente tendrá que tomar decisiones importantes. Por esta razón necesitan profundizar en la manera en la que se comunican. Hemos enseñado, creo que desde el primer día que estuvimos aquí, acerca de la comunicación temática y la relación y la comunicación relacional. La comunicación temática tiene que ver con el nivel más externo, asuntos que podemos discutir, por decir casa, dinero, trabajo, hijos, vacaciones, cosas cotidianas. Y la comunicación relacional son esos mensajes que enviamos el uno al otro en el área de la identidad, relativas a los valores. Lo que decimos y expresamos tiene un impacto más allá de lo cognitivo. Debemos buscar momentos adecuados para resolver los conflictos. Debemos invitar a Dios para que sea nuestro testigo y la Biblia debe ser nuestra mejor consejera. Como matrimonio y familia debemos tener un tiempo cada semana para orar y asegurarnos que todo está marchando bien y no dar lugar al diablo. Hablando un poquito de la comunicación temática y relacional, cuando estamos hablando sobre lo temático, vamos a estar hablando, escogiendo dónde los hijos van a estudiar, dónde vamos a pasar las vacaciones, qué trabajo voy a tener, qué arreglo le vamos a hacer a la casa, qué negocio vamos a emprender. Estamos hablando de una manera temática, estamos hablando sobre un tema, pero cuando el corazón está dañado, cuando hay un corazón enfermo, lo que vamos a estar hablando o diciendo de alguna manera probablemente va a dañar a la otra persona en el mensaje relacional. ¿Cómo voy a hacer sentir o cómo estoy haciendo sentir a esta persona, a mi esposa o a mi esposo, con el tema que estoy hablando, cómo lo estoy haciendo sentir? Puede ser que estemos hablando, por ejemplo, de dónde van a estudiar. Yo quiero imponer mi criterio, yo quiero decir que no busco al Señor, y cuando yo quiero imponer mi criterio, de alguna manera le voy a estar quitando el valor que ella tiene para tomar la misma decisión que yo quiero tomar. Por eso es muy, muy importante. A veces, como lo pudiéramos decir de una manera más sencilla, no solamente es lo que digo, sino es cómo lo digo y qué hago sentir a la otra persona cuando estoy expresándome. Por eso necesitamos que el corazón esté sano, que haya un corazón sano y que no esté enfermo, porque cuando mi corazón está enfermo, las palabras que voy a decir van a sonar de una manera hiriente al corazón que le está escuchando. Y vamos a decir una cantidad de disparates que después, sobre todo a los hombres, se nos va a olvidar, pero a ella nunca se lo va a olvidar. ¿Usted sabe? Yo tengo una lista. Bueno, yo no. Dambre tiene una lista. No, ya esa lista ya no existe, ¿verdad? ¿Existe? Ya no existe ya. Pero antes decía, cuando estés muriendo te voy a decir, ¿cuántas cosas no me voy a morir más nunca? Pero gracias a Dios no está. Hermana, si usted tiene una lista en contra de su esposo, quémela. Quémela en su corazón y aquí. Porque ese listado le tengo esto guardado. El esposo va a vivir. No, es que ese es el problema de las mujeres, que tienen una capacidad de memoria que no existe nada tecnológico que se haya inventado que tenga tanta capacidad. Hermana, si usted tiene un listado archivado, destrúyalo, porque eso le está causando dolor en el pecho, eso la está llevando a mal vivir. Perdone. El perdón es lo más lindo que hay. Sabe que yo no lo tengo aquí, pero estaba leyendo que cuando la mujer está estresada, ¿qué es lo que hace? Hablar. El estrés se va hablando. Habla. ¿Cómo el hombre maneja el estrés? Aislándose. Imagínense qué contradicción. Ella quiere decirte algo y tú no quieres que te diga nada. Así de hermoso
es el matrimonio. Entonces, como hay diferentes maneras de afrontar los problemas, la crisis, el estrés, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos tomar las cosas en serio, necesitamos ir a Dios de una manera sincera y decirle, ok, estoy luchando con esto, necesitamos como matrimonio, como familia, unirnos, orar, que la Biblia sea nuestra consejera, que sea el Espíritu Santo quien nos diga qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo. Y si tu opinión desaparece en medio de entregarle tu corazón junto con tu esposa, amén, hermano. Porque no se trata de quién gana, no se trata de quién tiene la razón, sino que el Señor nos dé paz y podamos hacer lo que Él quiere. Así que puede ser que los hombres estemos hablando de cosas importantes, pero muchas veces herimos con nuestras palabras a nuestras esposas y a nuestros hijos. Pensamos que decir una cosa más alta, eso va a traer orden. No te engañes, no va a traer ningún orden. Al contrario, va a producir rebeldía. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú quieres que algo cambie en tu hogar, tienes que usar las rodillas para humillarte al Señor y que en oración Dios le cambie la perspectiva a tu esposa o viceversa, Dios le cambie la perspectiva a tu esposo o Dios te la cambie a ti. Es en oración. La comunicación es importante y más en una nación donde usted puede ver a su esposa o a su esposo en pequeños momentos en la semana porque todos están trabajando. Ves a tus hijos en pequeños momentos porque estás trabajando. Quiero decirte algo, y esto lo hemos dicho ya en otras ocasiones, si esto está ocurriendo necesitas hacer ajustes en tu trabajo porque si no, cuando menos lo pienses, no vas a tener esposa, no vas a tener esposo y vas a haber perdido a tus hijos en el camino. Oraste por ellos, Dios te los dio, pero no hiciste la función de educarlos porque pensaste más en el dinero que en ellos. O sea, el enemigo usará a un cónyuge con la intención de herir relacionalmente al otro. Recuerden que la manera en la que los recursos que el diablo usa para dividir a un matrimonio son nuestras palabras y nuestras acciones. Así que la mujer va a asumir, o la esposa va a asumir una crítica hacia su esposo y su esposo no le va a dar valor a su esposa. La esposa va a decir esto: él realmente no me ama, ni siquiera me escucha, ni piensa en mi persona, ni me incluye en su vida. Él es muy egoísta. Soy la número 9,999 en su lista de prioridades. Primero está su carrera o su profesión, sus amistades, pasatiempos, el softball el lunes por la noche, deportes, la tele y cualquiera otras cosas menos a mí. Ella sigue diciendo, no significo nada para él si muriera mañana. Su vida seguiría sin cambiar como si nada. Si yo mañana me muero, te vas a buscar a otra. Algunas dirían, a menos que tendrías que contratar a una empleada doméstica, niñera, lavandera y cocinera, porque todo eso soy para ti menos tu esposo. No importa lo que haga, de ninguna manera puedo hacer que me escuche o prestes atención. Está la imagen esa de que el esposo llega el momento, por ejemplo, del sábado de la tarde, donde ponen el deporte, y usted se sienta a ver el deporte. Y ese es como si fuera, yo sé que las esposas no entienden cómo uno se puede entretener con alguien dándole a una pelota. Y si es en el fútbol, yo sé que ellos no tienen esa capacidad de entender cómo a uno puede entretener el hecho de que 11 jugadores
están dándole una pelotica a ver quién la mete en un lugar. Ellas no pueden entender eso. Y entonces cuando ellas deciden que en ese momento van a decirle a él lo que no le han dicho en la semana, ¿qué va a pasar? Se explota la casa. Vea, uno dijo, ¡boom!, hasta con efecto y todo. Parece que eso ha pasado. Hay que buscar el momento apropiado para conversar. Y ese no es el mejor momento. Vamos a decir, ¿qué es lo que dice el esposo? El esposo dice, las quejas más comunes de los hombres, el esposo dice, ellas invaden la identidad de sus esposos por medio de la crítica en lugar de ofrecerles aceptación. Él dice, ella realmente no me honra ni me respeta. Obviamente no soy lo que ella anhela de un esposo. Frecuentemente me hace sentir algo tonto, inadecuado, no apreciado y hasta desagradable. No puedo hacer nada que a su criterio le agrade. Entonces imagina que el esposo se esfuerza por hacer el arroz. Y el esposo hace el arroz y él está esperando que diga, mi amor, qué bueno te quedó el arroz. Y a lo mejor ella le va a decir, te faltó un poquito de sal. Para que quedara. Miren, a ese hombre no le van a dar más ganas de cocinar arroz. Y sigue diciendo el hombre, cuando me esfuerzo en hacerle una cosita especial o extra, ella sigue con sus quejas, está insatisfecha con algo y yo de nuevo a su criterio soy un fracaso. Aún así disponga todo mi tiempo, energía y recursos buscando cómo complacerla, no estaría feliz ni contenta. Desde su perspectiva, soy un esposo, padre y hombre inadecuado. Hemos visto, y ustedes se han reído, pero el diablo usa nuestras propias, como dirían en Colombia, nuestras falencias, nuestros problemas en el corazón, para entre el esposo y la esposa autodestruirnos. Así que probablemente no va a venir nadie de afuera a destruir tu matrimonio, sino que entre nosotros mismos, en la comunicación, en lo que decimos, cómo nos lo decimos, cómo nos valoramos, vamos a autodestruirnos. Yo le voy a mandar un mensaje a mi esposa, no eres la que yo deseo, ella va probablemente a enviarme un esposo, tú no eres el adecuado, tú no eres lo suficientemente bueno. Miren, el diablo va a poner en esas circunstancias una cantidad de cosas en las mentes que solamente usted sabe, donde probablemente el final de toda esta historia va a terminar con uno de los dos o los dos pensando en el divorcio. ¿Para qué voy a seguir con esta persona si al final esta persona no es adecuada? El divorcio es el camino más fácil, pero más doloroso de la vida de una persona, tanto para el que se divorcia, pero también para los hijos que se quedan en la casa. Así que el divorcio no es una opción. Y si el divorcio no es una opción, entonces la opción sería, vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a buscar al Señor, vamos a ver de qué manera yo te he ofendido, tú me has ofendido, de qué manera no nos estamos llevando bien, porque esto hay que resolverlo. ¿Qué recursos usa Satanás para separar a los matrimonios de las familias? Nuestras palabras combinadas con nuestras acciones. Necesitamos identificar los conflictos y luego tratarlos de una manera apropiada. Usted necesita identificar dónde comenzó todo. ¿Qué palabra dije que no tenía que haber dicho? Porque probablemente dije una palabra y esa palabra no la quise decir con intención, pero el diablo usó esa palabra para distorsionar el corazón de esa persona. Necesitamos identificar los conflictos y luego tratarlos de una manera apropiada. Los conflictos pueden ayudarnos a identificar profundas mentiras emocionales y las causas o raíces de comportamientos destructivos.
Para esto es necesario buscar la respuesta proveniente del Señor, ya que solo Él puede revelar aquellas mentiras que radican profundamente en el corazón. Recuerda, te repito, Él va a sentir, no soy el apropiado, no soy capaz. Ella va a sentir, Él no me valora, Él no me ama, Él me tiene en un segundo plano, en un tercer plano, tiene a otras cosas más importantes que hacer. Los conflictos suceden en todos los matrimonios, pero no siempre esos conflictos son malos, simplemente tenemos que aprender cómo resolverlos. Puede ser que alguien diga, bueno, yo lo voy a resolver con un caldero en la cabeza. A ver si acaba de darse cuenta de lo que está haciendo. No funciona así. Funciona en amor, en perdón, en humillarme, en perdonar. Compartía con alguien esta semana algo y les decía algo que yo escuché de otra persona, pero le decía a esa persona, si no estás preparado para pedir perdón, no te cases. Si no estás preparado para pedir perdón, aun cuando no tengas que pedirlo, no te cases, vas a fracasar. Porque el matrimonio constantemente tú tienes que perdonar, ser perdonado, perdonar, ser perdonado. Y pudiéramos decir que una clave que funciona o algo importante para que un matrimonio pueda durar es el perdón. Es aceptar a la persona como es. Es entender de que esa persona Dios me la envió para juntarme con su vida, y esa persona es una bendición, y esa persona me ha estado acompañando y me va a acompañar hasta el resto de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No hay nada ni nadie que me va a hacer salir de la relación que tengo, porque la persona que tú me has dado es la bendición más grande que el Señor ha podido darme. ¿Qué va a hacer el diablo? Tratar de que tú entiendas todo lo contrario. Ahora, los conflictos son normales en los matrimonios y también en los hogares. Al enfrentarse a un conflicto, la pareja puede elegir entre permitir que el enemigo destruya su matrimonio o permitir que Dios lo utilice para sanar y fortalecer el matrimonio. Tienes dos opciones. ¿Sabes? Hay gente que dice, bueno, no voy a hacer nada, porque al final yo veo que hago y no ocurre nada. Yo veo que me esfuerzo y no ocurre nada. Y ese esfuerzo y el hecho de querer hacer algo y que no, entre comillas, no está sucediendo nada, eso puede traer al matrimonio, le puede traer verse indiferentes, y puede traer entre ellos como un bloque de hielo que va a enfriar la relación, y de alguna manera esa relación, cuando se enfría, entonces comienza a derrumbarse todo lo que Dios un día comenzó a hacer e hizo. Y puede ser que tú veas a tu esposo o a tu esposa y tú mires y lo mires o la mires y digas, ya ella no es una opción o él no es una opción. O sea, han hecho tanto daño que ya no saben cómo darse una segunda oportunidad. Inclusive hay matrimonios que dicen, estamos juntos, pero si se pudiera, no lo estuviéramos. Sabes que el enemigo es experto en crear todo este tipo de ambiente porque él desea la división. ¿Recuerda lo que significa la palabra diablo? Es algo que alguien lanza para separar, para dividir. Entonces el diablo quiere que hayan dos visiones, que hayan diferentes intereses sobre cosas, aspectos en la vida importantes. El diablo quiere destruir la obra más preciosa que Dios ha creado en la creación, el matrimonio y la familia. Él lo quiere destruir. Y él no va a usar, él es muy inteligente. Él no va a usar, no es tan inteligente, pero es malo. Él va a usar, te va a usar a ti mismo, me va a usar a mí mismo, va a usar mi corazón dañado para
decir palabras que nunca debería decir. Y esas palabras van a bendecir o van a maldecir. Y hay palabras que la gente no olvida. Los hijos no olvidan. El diablo va a usar mis malas acciones para destruir mi propio matrimonio. Mis malas decisiones, mi mal comportamiento, mi mala manera de pensar o de ver las cosas. Va a usar una cosmovisión errada de la vida que pueda tener yo y sí, ok, tal vez podamos estar juntos, en la misma casa, bajo el mismo techo. Pero en ideas, en convicciones, viviendo una vida completamente diferente. Dios le dio una visión a tu esposo. Si él no se ha dado cuenta de eso, ora por eso. Pero él le dio una visión a tu esposo. Y a ti te ha dado una misión. La misión es seguirlo a él. Cuando esto se entiende, las cosas son más fáciles. Cuando el hombre en la casa escucha a Dios y obedece a Dios, la esposa va a entender con el tiempo que ella no va a tener que hacer muchas preguntas para seguir a su esposo, porque ella sabe que su esposo se va a mover porque Dios lo está moviendo. Pero todo comienza cuando el esposo comienza a ser la cabeza del hogar, no para imponer un criterio, sino es la cabeza porque Dios lo puso como cabeza, pero esa persona, ese hombre, está bendiciendo su hogar porque para él lo más importante es la palabra de Dios. Pero si hay cosas sin resolver, si hay temas sin resolver en la familia, si hay volcanes que se han levantado en la familia, quiero decirte algo, todavía hay tiempo, todavía hay esperanza para que esos problemas y esos volcanes se resuelvan. Para que el perdón, la aceptación, el amor que sobrepasa todo entendimiento, pueden llegar a tu matrimonio y a tu hogar y Dios poder renovar tu matrimonio y tu hogar como nunca en tu vida lo has ni soñado. Yo pregunto, tú que estás casado y estás aquí, ¿aspiras a que tu matrimonio sea un matrimonio que brille? ¿Aspiras a que tu matrimonio funcione? Déjame aclarar algo, no como tú quieres que funcione, sino a la manera de Dios. No como tú quieres o la perspectiva que tienes del matrimonio, sino de la perspectiva que Dios tiene del matrimonio. Dios tiene que ser el centro de todo. Dios tiene que ser la persona más importante en tu matrimonio, en tu hogar, en la crianza de tus hijos. Dios tiene que ser lo más importante. La palabra tiene que ser lo más importante. Porque es solamente el Señor quien va a nutrir tu matrimonio para que tu matrimonio pueda fortalecerse y en medio de las pruebas, las crisis, las situaciones puedan vencer juntos, porque juntos, a pesar de ser tan diferentes, se están caminando con el Señor a lo que Dios le ha dicho que hay que hacer. Una pregunta. En tu hogar, ¿hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus metas en tu matrimonio? ¿Cuáles son? No me digas, pero ¿cuáles son? Puede ser que tú me digas, no tenemos metas. Nuestra única meta es poder trabajar para poder pagar los biles y para poder criar a nuestros hijos. Eso no es una meta. Eso no es una meta. Las metas comienzan cuando los dos se ponen a orar, clamando al Señor, y el Señor les da una misión y el matrimonio comprende cuál es su misión y comienzan juntos a trabajar por esa misión. Lo demás son metas terrenales que lo único que hace es poder llenar el estómago y poder llenar tal vez el orgullo de decir, yo he logrado esto, yo he hecho esto, pero ¿sabes qué? Nada de lo que tú puedas lograr
en esta tierra te lo vas a poder llevar y menos. Muchas veces nada de eso va a tener ningún tipo de importancia en el reino de Dios. ¿Tienes una misión junto con tu esposa y con tu esposo? Si no tienes una misión, si no tienes claro de cuál es el propósito, el único propósito que Dios tiene para tu matrimonio, necesitas urgentemente aprovechar el tiempo que Dios te ha dado para comenzar a orar y pedirle al Señor, Padre, dame, ¿qué tú quieres para nosotros? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus metas? ¿Para qué tú nos has traído aquí? ¿Para qué nos uniste? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué permitiste que nos conociéramos? ¿Por qué permitiste que él o ella llegara a mi vida? Y cuando tú comiences a orar y pedirle a Dios que te dé entendimiento y te clarifique y comiences a decir, wow, mi esposo es el mejor. Y cuando tú comiences a darle el valor a tu esposa que ella necesita y merece, entonces vas a poder, Dios va a llevar el matrimonio en una dirección completamente diferente a lo que hasta ahora has estado viviendo. Pero no hay problemas que Dios no pueda solucionar. No hay crisis que Dios no pueda resolver. No hay situación difícil en el matrimonio que Dios no pueda intervenir y sanar. Porque para Él no hay nada imposible.